El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en una consulta virtual. Mi nombre es Yaresi Zavala y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Edgar Ulises. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como hemato.edgar, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn y TikTok. De igual forma, mi compañero de producción pues nos hará el favor de poner la ubicación donde se encuentra el consultorio del doctor y un número telefónico por si necesitan más información. El tema del día de hoy, doctor, es preguntas y respuestas de redes. Yo hice el favor de recolectar varias preguntas que nos estuvieron haciendo mediante pues todas las redes sociales de usted y pues Sí. ya usted nos va a hacer el favor de responder estas dudas. Claro que sí. ¿Le parece si comenzamos? Ujú. Ok, Muy la bien. primera pregunta dice, estuve internada por dengue y no me dieron medicamento más que paracetamol por mi embarazo, pero hubo como 2 días en los que tuve una comezón horrible en manos y plantas de los pies y me dijeron que era normal, que era un síntoma del dengue. ¿Esto es verdad? Sí, es bastante habitual, es un síntoma muy común en pacientes que ya están en la fase de convalecencia, por así decirlo, que es la fase de recuperación del dengue. En la fase aguda no es tan común, Ok. pero sí es algo relativamente frecuente. Ahí normalmente evitamos usar antiinflamatorios, eh, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, por la cuestión de que el dengue normalmente baja un poquito o mucho las plaquetas dependiendo del caso y esos medicamentos pueden interferir un poco con su función. Pero fuera de los antiinflamatorios, el resto de medicamentos no están, digamos, contraindicados y los podemos usar sin ningún problema. Esto incluye los antihistamínicos como la loratadina, fexofenadina, que son precisamente medicamentos para aminorar este tipo de síntomas, la comezón o prurito. Entonces sí es algo bastante común, se pueden utilizar estos medicamentos además del paracetamol para aminorar estos síntomas y a final de cuentas es algo esperado que pasa y que es pasajero y no pasa nada. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la hepatopatía es grave en un paciente con cirrosis hepática alcohólica? Eso es muy variable, depende mucho del grado en el que estemos de hepatopatía. A mi consulta es muy frecuente que lleguen pacientes con las plaquetas un poquito bajas. Normalmente es trombocitopenia moderada a leve, que es entre la media es 80 100 mil plaquetas. Y al hacer yo el estudio de por qué están las plaquetas bajas, en un muy buen porcentaje de casos es por hepatopatía, por problemas en el hígado. Ok. Y una de las causas más frecuentes es la hepatopatía alcohólica. No importa la causa, siempre vamos a categorizar esta hepatopatía en grados. Y eso ya depende mucho de la clínica del paciente, de cómo esté, si tiene enfermedad, datos clínicos de enfermedad avanzada, Ujú. que puede ser red venosa, que no vemos ahí en el abdomen. Hay algunos síntomas que vamos valorando. También los exámenes de laboratorio son bien importantes y ya categorizamos en base a esto la hepatopatía. Si es una hepatopatía grave, pues claro que es más peligrosa, que puede haber muchos problemas. Pero si es un paciente que está tomando medidas muy a tiempo, puede ser una hepatopatía leve y es muy manejable, sobre todo si es alcohólica. La principal medida es dejar de tomar. Una persona que ya tiene hepatopatía por alcohol que no deja de tomar, pues la verdad el pronóstico es muy malo. Cuando cesamos el alcohol sí cambia bastante el pronóstico, pero dependemos mucho de la gravedad de la hepatopatía y eso pues ya es con el gastroenterólogo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿las personas anticoaguladas debemos tener un control especial en caso de contraer dengue? No necesariamente un control especial, pero sí necesitamos un seguimiento más a fondo, digamos. ¿Por qué? Porque al bajar las plaquetas disminuye la función de la coagulación y si es una persona que ya está anticoagulada, si bajan mucho las plaquetas, tal vez puede ser necesario suspender un par de días la anticoagulación. Depende mucho de la indicación de la anticoagulación, porque hay indicaciones muy
hay personas, pacientes que tienen riesgo alto de trombosis. En Ujú. ellos normalmente no hacemos ningún cambio de la anticoagulación, nada más vamos vigilando las plaquetas, que realmente es la gran mayoría de los pacientes. Un paciente que tiene dengue que está anticoagulado, normalmente no vamos a suspender la anticoagulación, solamente hacemos una vigilancia más estricta del comportamiento de las plaquetas. Pero depende mucho cada caso. Si es un caso con mucho riesgo de trombosis, definitivamente no lo vamos a suspender. Y si es un paciente que tiene un riesgo de trombosis bajito y que bajan mucho las plaquetas, pues tal vez convendría suspender la anticoagulación un par de días, 3 días, 4 días, depende mucho el caso, lo individualizamos. Pero la regla general es que no. Un paciente con dengue que está anticoagulado, normalmente no vamos a suspender la anticoagulación. Ok, la siguiente pregunta. Tengo la anemia ferropénica y plaquetas bajas. Solo me indicaron tomar hierro y vitamina B12 con ácido fólico. ¿Debería haber otro especialista? Probablemente sí, porque no es algo tan común que la deficiencia de hierro se asocia a plaquetas bajas. Algo que sí es bastante frecuente, que ya lo hemos platicado en algún par de ocasiones aquí, es que la deficiencia de hierro, una respuesta fisiológica del cuerpo es que se suben las plaquetas. Entonces, a lo mejor no sé, tal vez se haya sido un error ahí a la hora de escribirlo, pero algo sí muy común es que hay falta de hierro con hemoglobina bajita y plaquetas elevadas. Si esto ocurre, eso es bastante común, es normal, damos el tratamiento para la deficiencia de hierro, buscamos la causa de por qué hay falta de hierro, definitivamente, y no pasa nada. Pero un paciente que tiene hemoglobina baja con deficiencia de hierro y que aparte tiene plaquetas también bajas, eso no cuadra tanto. Tal vez sí ahí valdría la pena que se tenga una revisión por un hematólogo para estar seguros de que todo esté todo bien. Ahora, preguntas que nos están haciendo de directo en vivo. Dice, Ujú. doctor, buenos días. Cuando hay neutrofilosis, plaquetas bajas, ¿es causa de y cuáles serían los exámenes indicados? Puede haber una amplia variedad de causas. Hay que ver qué tan bajitos están. Si es una deficiencia, bueno, una disminución leve de leucocitos y de plaquetas, muchas veces se debe a infecciones agudas. Si la persona tuvo recientemente en las últimas 2, 3 semanas una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, diarrea, mocos, congestión, pues puede ser hasta cierto punto normal, solamente se va vigilando. Si no hay ningún antecedente o si es una bajada seria, que si vemos que están muy disminuidas las plaquetas o los leucocitos, eso ya es algo que se tiene que ver más a fondo, si lo tiene que ver un hematólogo para descartar causas de por qué está ocurriendo esto. Normalmente cuando están un poco bajos, que muy probablemente es a lo que se está refiriendo, seguramente se debe a algún proceso inflamatorio reciente y si la persona está bien, si no trae ningún síntoma, si no trae fiebre, si no trae dolor, si no trae malestar, si no ha perdido peso, solamente se va vigilando. Ok. Otra persona comenta, ¿medicamentos como el ácido valproico baja plaquetas? Puede ser un efecto secundario adverso de este tipo de medicamentos, sí puede ocurrir. Normalmente es una disminución de plaquetas muy tranquilo que no da ningún problema. En sí no es una contraindicación, o sea, no por el hecho que nos baje un poquito las plaquetas este tipo de medicamentos es sinónimo de que hay que suspenderlo. Entonces hay que tener eso bien en claro. Eso ya es la decisión se toma en conjunto en el hematólogo con el neurólogo que está indicando el medicamento. Ok. Otra pregunta, doctor, dice, mm, ¿por qué salen moretones de la nada en la piel si los análisis clínicos pues sale todo bien? Sí, ese es un padecimiento bastante frecuente. Si tenemos por ahí una charla donde hablamos de hematomas específicamente, por ahí lo comentamos. Es un problema que se llama fragilidad capilar. Así de sencillo, ese es el término y que pues sencillamente es que la persona tiene unos vasos sanguíneos un poquito más débiles que la población normal. Entonces es más fácil que se le produzcan hematomas, también es más fácil que tenga sangrado de mucosas, de la nariz, de las encías cuando se lava los dientes. Y si esa persona ya se estudió y salió todo bien, descartamos problemas de coagulopatía y solamente reforzamos un poquito los vasos sanguíneos, tal vez con un poquito de vitamina C, cosas así, pero realmente no es un problema en sí. El hecho de tener fragilidad capilar no significa que vamos a tener un problema en la coagulación o un problema de sangrados o algo similar, para nada. Ok. Otra persona pone, doctor, buenos días. Mi hija tiene aplasia medular y está tomando el Trombopac y la Frigrastin y la Ujú. eritropoyetina
tiene las plaquetas bajas y la hemoglobina ya va para 10.50, pero las plaquetas siguen bajas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí el tratamiento es correcto, es lo que se está dando, son los estimulantes. Cuando es aplasia medular, el tratamiento general es algo sistémico inmunosupresor. No sé si ya se lo hayan ofrecido, que pues básicamente son esteroides, ciclosporina, tal vez timoglobulina. Y pues si es una persona joven, me imagino que ya les han de haber comentado. Aquí la única opción curativa es el trasplante. Entonces, estos medicamentos funcionan de maravilla, ayudan bastante, pero no es un tratamiento curativo. Entonces, pues son medicamentos que tienen que estarse utilizando por mucho tiempo. Lo que nos puede ya llevar a la curación, sobre todo en gente joven, es buscar hacer un trasplante de médula ósea. Entonces, sí tiene que ir muy enfocado hacia eso su tratamiento. Ok. Aquí dice, en caso de linfoma, la aparición de blastos en sangre periférica son indicadores de mal pronóstico. En general sí, ¿por qué? Porque me habla de que el linfoma ya se fue a la sangre y no es algo tan común. Normalmente algo muy característico de los linfomas es que están muy localizados en los ganglios. Donde tenemos un ganglio inflamado, ahí es donde se desarrolla el linfoma y normalmente, depende del tipo de linfoma, pero normalmente los más comunes no se van a la médula ósea de entrada Ok. y no infiltran la sangre. Si están provocando esto, sí es un factor de que es un linfoma mucho más violento, por así decirlo, y que hay que tomar medidas más rápido, pero sí es un factor de mal pronóstico. ¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes con HPN? Volvemos a lo mismo, depende mucho del paciente. ¿Por qué? Porque la HPN tiene varias clasificaciones, las dividimos en dos grupos principales, las que producen muchas células y las que están con aplasia. Las que tienen aplasia es muy similar a lo que platicamos ahorita de aplasia de médula ósea. Esos pacientes se tratan como tal y esos hay que buscar un trasplante, y los pacientes que tienen hiperproducción es darle disminución de este problema. Hay algunos medicamentos que ayudan para esto, entonces normalmente tienen una buena calidad de vida, pero hay que estar con el tratamiento de forma continua y pues es algo que hay que tener mucho seguimiento. Ok. Mi hijo de 7 años tiene anemia de células falciforme. Me dicen que no tiene cura. ¿Aplica para estos pacientes el trasplante de médula? Sí, en estos pacientes, sobre todo los que tienen mucho requerimiento transfusional, que es un niño que cada cierto tiempo se tiene que estar transfundiendo. La transfusión es una gran ayuda para nosotros, pero muchas transfusiones a largo plazo sí termina dando una sobrecarga de hierro que nos va lesionando algunos órganos. Entonces no nos conviene tener una persona con muchas transfusiones por mucho tiempo. Entonces ahí el trasplante es una opción, son trasplantes más tranquilos porque no buscamos hacer un intercambio completo de la médula ósea, sino simplemente disminuir la carga de las células que están mal, que están funcionando mal. Entonces sí es una opción el trasplante y sí hay bastantes casos, una muy buena cantidad de casos de éxito en los que se disminuyen los requerimientos transfusionales de esta enfermedad. Otra pregunta. ¿Es cierto que si tengo tatuajes no puedo donar sangre? No, para nada. Depende mucho la temporalidad. Si es una Ok. persona que ya tiene 5 más años que se puso un El tatuaje. tatuaje, definitivamente puede donar. Obviamente cada centro tiene sus normativas particulares, Ok. pero el tener antecedentes de tatuajes no es una Listo. contraindicación, a menos que sea muy reciente, pero pues es como cualquier situación que esté reciente, pero no es una contraindicación. Ok. ¿Qué pasa si le da dengue a una embarazada? ¿Debe de haber más cuidados? Definitivamente Sí. sí, como que cualquier persona embarazada, cualquier enfermedad hay que tener mucho más cuidado porque hay más riesgos. Obviamente son dos vidas que están por ahí en riesgo. Entonces sí, hay que tener más cuidado. Los tratamientos no cambian, es prácticamente lo mismo, es estar bien hidratada, es tener el aporte del paracetamol, que el paracetamol sabemos que es un medicamento muy seguro en cualquier fase del embarazo, entonces puede utilizar sin ningún problema. Estar en reposo. Si mantenemos estas tres condiciones, normalmente nos va muy bien en el dengue y no hay que hacer ninguna otra situación particular, pero sí hay que tener más cuidado. Ok, dice, hola Doc, hace 2 años empecé con plaquetas bajas, recién hace un mes hice consulta aquí dice reumatólogo, pero supongo que es hematólogo, me Ujú. dijo que era normal, ¿es así? Depende mucho, porque depende de la cantidad de plaquetas. Hay una condición que se llama pseudotrombocitopenia,
que es relativamente frecuente, en la que yo me hago una biometría hemática y salen las plaquetas un poquito bajas, pero realmente el problema no soy yo, el problema es la máquina, porque con el tubo que se utiliza, que es el tubo morado, eh, con ese tubo se pegan las plaquetas de algunas personas. Entonces, al pegarse las plaquetas, la máquina cuenta menos, porque en vez de contar 20, cuenta una, por ejemplo, o no la cuenta porque es una muy grande. Entonces, esa pseudotrombocitopenia es muy común. Lo que hacemos es pedimos una nueva biometría, cambiamos el diluyente y si ellas salen mal las plaquetas, pues se acabó el problema. Esa puede ser una situación. Pero no, el que estén las plaquetas un poquito bajas, normalmente es algo que se tiene que estudiar porque hay causas reversibles de esto. Si le buscamos y no encontramos ninguna causa, pues ya nos quedamos tranquilos. Y puede ser que es una persona que maneja las plaquetas un poquito bajas y no pasa nada, pero el hecho de que estén disminuidas sí es un motivo para estudiarse. Si le estudiaron y le dijeron que no había problema, pues es diferente. Ok. Otra pregunta. Si el resultado de una absorción es leucemia mieloide aguda, ¿es necesario hacer más pruebas para confirmar dicho resultado? El aspirado es una prueba, me imagino que eso se refiere con la absorción. Ujú. El aspirado de médula ósea, que es yo agarro una aguja, entro a la médula del paciente, pues no es tan aparatoso como suena, en realidad es un procedimiento bastante sencillo y tomo una pequeña muestra de hueso y la veo en el microscopio. Es una prueba que orienta bastante, entonces es muy certera, esa la ve el hematólogo, pero no es una prueba diagnóstica. El diagnóstico es con una citometría de flujo, entonces esa muestra se tiene que mandar a estudiar para una prueba de citometría y esa ya es la del diagnóstico. Normalmente nosotros hacemos el aspirado y ahí mismo mandamos si tenemos la sospecha este estudio. Entonces probablemente a lo mejor se refiere al aspirado. El aspirado en sí no es diagnóstico, es con la otra prueba, pero si eso lo hizo un hematólogo, que seguramente fue así, también mandó muy probablemente el estudio de sangre que te comento y ese ya nos da el diagnóstico. Por eso se llama citometría de flujo y es la que nos dice si es o no una leucemia. Ok. ¿Los síndromes mielodisplásicos permanecen más allá de que ya la persona se haya trasplantado? No que permanezca, normalmente si nos fue bien lo curamos, pero siempre cabe el riesgo de que haya una recaída y que volvamos a tener el problema. Pero ya si se hizo un trasplante, pudiésemos hablar de que lo quitamos la displasia, entonces no debe haber displasia en ese momento, pero siempre hay un riesgo de que pueda volver. Sí. Ok, otra pregunta. El volumen plaquetario, tengo el volumen plaquetario medio alto. ¿Qué significa? Pues ese es un parámetro que nos orienta para ver el recambio de plaquetas. Si nos sale el volumen plaquetario elevado, pero las plaquetas están normales, no hay que hacerle caso. Es un Ok. parámetro que ahí no nos sirve de nada. Cuando están muy elevadas o cuando están muy bajitas las plaquetas, a mí como médico, pues sí me dice de que está habiendo mucho recambio de plaquetas por alguna condición fisiológica y ya me orienta hacia algunos diagnósticos, pero solamente en el contexto de que o están muy bajas las plaquetas o están Ujú. muy elevadas. Si esta persona tiene ese volumen alterado, pero las plaquetas están normales, no hay que hacerle mucho, no hay que hacerle caso. Ok. ¿Existe algún síntoma antes de un análisis para saber si las plaquetas están elevadas? ¿Algún síntoma? Sí, claro que sí. La trombocitosis, que es arriba de 450,000 plaquetas, los principales síntomas que nos dan son cefalea, eso es lo más común, dolor de cabeza. Una persona que ha estado con dolor de cabeza, que ya se checó la presión y está bien, que ya se hizo algunas pruebas y hace una biometría y están las plaquetas elevadas, probablemente esa sea la causa y hay que estudiarlo. Da también malestar general, puede dar prurito, comezón en la piel. Hay algunos síntomas muy, muy específicos, pero lo más común es que dé cefalea. Ok, doctor, como última pregunta. ¿La Ujú. leucemia mieloide aguda se cura? La leucemia mieloide aguda se puede curar. Es una enfermedad muy difícil. Es de las enfermedades que el hematólogo tiene más, que es más compleja de tratar, porque, pues sí, es muy difícil. Pero sí hay curación. Con puro tratamiento, sin trasplante, hay un porcentaje por ahí de 50% de que nos vaya muy bien, pero muchas de esas personas como quiera van a necesitar un trasplante. Más o menos el 30% de las personas que se trasplantan pueden pensar en una curación, aunque no podamos curar a los demás, pues sí mejoramos mucho la condición de la enfermedad, prolongamos el tiempo de vida Ujú. y vamos viendo otras posibles terapias. Entonces sí se puede curar, es una enfermedad difícil, hay que echarle muchas ganas, pero sí existe esa posibilidad.
Bueno, doctor, pues ya se nos acabó el tiempo de esta consulta virtual. No sé si quiera Ok. dejarnos algún comentario o recomendación para toda la gente que lo está viendo ahorita por redes sociales. Pues nada en particular, lo que siempre comentamos, hay que tener una buena dieta, un buen estilo de vida, hacer ejercicio y siempre que tengamos algún síntoma o veamos alguna normalidad en la biometría hemática, hay que acudir a valoración para tomar medidas a tiempo. Siempre que tratamos una de estas enfermedades, entre más tiempo, yo creo que con cualquier enfermedad, Ujú. entre más tiempo, más pronto lo hagamos, obviamente mejora mucho cómo nos va a ir. Pues muchas gracias, doctor, por respondernos todas nuestras dudas, por su tiempo, por estar aquí. Gracias también a todas las personas que nos mandaron sus preguntas. Les recuerdo que esta fue una colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como hematología, neurología, oncología y Reuma. reumatología. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.